Quiero que te pongas en el lugar de un nene de 10 años, bastante miedoso, que una noche a las 3 de la mañana se encuentra con El Exorcista en la televisión. No soporta las películas de terror. La más suave le asegura una noche de no poder dormir. De repente se topa con la que tanto llama la película más aterradora de la historia, y si bien le da mucho miedo, no puede cambiar de canal. Una parte de él quiere seguir viéndola. Ese nene era yo la primera vez que vi El Exorcista. Estaba absolutamente muerto de miedo, pero la película no era solo aterradora. Sus imágenes eran hipnóticas. Era chocante, pero no te dejaba apartar la mirada. Por eso me pregunto, ¿qué es lo que hace tan impactante a El Exorcista? En junio de 1971 se publicó El Exorcista, una novela que William Peter Blatty escribió basándose en el caso de un supuesto exorcismo del que escuchó hablar. El libro fue un éxito rotundo, por lo tanto tuvo su adaptación cinematográfica, con guión del mismo Blatty y dirigida por William Friedkin, que venía de ganar un Oscar a Mejor Director por Contacto en Francia. La película llegó a los cines el 26 de diciembre de 1973 y causó un revuelo nunca antes visto. La historia de Regan, una niña de 12 años poseída por un demonio, y el padre Carras, un cura que está sufriendo una crisis de fe y debe ayudarla practicando un exorcismo, cautivó al público. Se formaban filas larguísimas de personas que esperaban afuera de los cines en pleno invierno, esperando poder ver la película. Y una vez que entraban a verla, algunos tenían reacciones inesperadas. Para entender el escándalo que causó El Exorcista, tenemos que comprender el contexto de Estados Unidos en los años 70. El descontento con la guerra de Vietnam, el caso Watergate, y una crisis económica que causó inflación y desempleo hacían que la confianza del pueblo estadounidense hacia el gobierno se viera muy afectada. Había una pérdida de fe en las instituciones y la posibilidad de un futuro próspero. Este clima general de desesperanza hizo que ganaran popularidad las predicciones apocalípticas. En 1970, Hal Lindsey, un escritor evangélico, publicó La agonía del gran planeta Tierra. En este libro comparaba sucesos de aquel momento con profecías bíblicas sobre el fin del mundo. Según el New York Times, fue el libro de no ficción más vendido de los años 70. Por otro lado, se venía arrastrando desde la década anterior un distanciamiento de cierto sector de la sociedad con el cristianismo. El 8 de abril de 1966, la revista Time publicó un número cuya tapa hacía la pregunta ¿Dios está muerto? El artículo principal de ese número declaraba que la secularización, la urbanización y la ciencia habían contribuido a una disminución de la fe. Dentro del gran público se trataba más de una duda sobre la literalidad de la Biblia, pero la mayoría seguía definiéndose como cristiana, mientras que el rechazo completo de la religión venía por parte de científicos e intelectuales. 6 años más tarde, en julio de 1972, la misma revista sacó un número en el que el artículo principal hablaba sobre la proliferación del ocultismo. A través de todo Estados Unidos había un crecimiento del interés hacia las llamadas artes ocultas como la adivinación, la brujería y el satanismo. Libros que trataban esos temas eran publicados y vendidos en cantidades mucho mayores que antes. La nota incluso menciona el éxito comercial del libro de William Blatty, porque obviamente una novela que hablara sobre la posesión demoníaca y el exorcismo era irresistible para ese público. En barrios de clase media y universidades empezaron a hacerse rituales satanistas. No eran como uno podría imaginarse, con sacrificios o pentagramas dibujados con sangre real. Estas personas no eran realmente devotas del diablo. Era más una cuestión de fascinación por todo lo que tuviera que ver con el ocultismo. Se lo tomaban como un pasatiempo. Entonces, había una pérdida de fe y esperanza en algunos sectores y en otros una fascinación curiosa por las artes ocultas que era tomada como un juego. Estos dos elementos están presentes en El Exorcista. La pérdida de fe está representada en el padre Carras y también está la reacción tan tranquila de la madre de Regan cuando su hija le dice que estuvo jugando con una ouija y comunicándose con un fantasma. El Exorcista reflejaba las tensiones de la época. Tensiones que se trasladaron al debate sobre la película. Incluso en los sectores religiosos había opiniones divididas. Algunos dentro de la iglesia creían que era una buena representación de los valores cristianos.
As a matter of fact, the Pope himself is being quoted as part of the film's publicity campaign. Demonology, he said, is an important part of Catholic doctrine that really ought to be studied again. Por otro lado, la Liga Nacional de la Decencia, un grupo católico estadounidense que se encargaba de buscar contenido que consideraba objetable en películas, condenó al Exorcista. El reverendo Billy Graham, uno de los predicadores evangélicos más convocantes de ese momento, dijo que no iba a ver la película porque se estaría exponiendo a fuerzas satánicas, porque el mal mismo estaba presente en el celuloide. Hal Lindsey, el autor del libro apocalíptico que mencioné antes, declaró: "Hay mucho más en esta película que solo un elemento de shock. Hay poderes que trabajan durante las funciones, generando las condiciones para el futuro ataque de Satanás". La respuesta del público fue igual de escandalosa. Linda Blair, por ser la actriz que interpretó a Regan, fue víctima de un hostigamiento constante, teniendo tan solo 14 años. Periodistas le preguntaban sobre cuestiones teológicas, sobre la fe, el bien y el mal. Muchas personas la acusaron de glorificar al diablo e incluso llegó a recibir amenazas de muerte. Linda Blair se convirtió en la cara visible en la que el público canalizó toda la conmoción provocada por la película. Porque tal vez el diablo no estaba presente, pero en las funciones del Exorcista pasaban cosas. My experience with this movie has been incredible, especially with people fainting. Halfway through the movie starts getting quite violent, and people get quite unusual reactions, and we have a lot of people throwing up and a lot of people shuddering. But the thing that really surprises me is people faint. I mean, I've never in my life known a movie where people would faint. I mean, it's hard to make people faint. Los espectadores se impresionaban tanto que algunos tenían ataques de nervios, vomitaban o se desmayaban. El impacto no terminaba cuando dejaban la sala. Hubo reportes de personas que buscaban ayuda psiquiátrica después de ver la película. Otros se contactaban con curas pidiendo un exorcismo para un conocido o para ellos mismos. Y la concurrencia a las iglesias de todo el país aumentó considerablemente. Un espectador al desmayarse se fracturó la mandíbula por la caída y demandó a Warner Brothers, alegando que la película tenía imágenes subliminales que le hicieron perder el conocimiento. A pesar del miedo que los había obligado a abandonar la función, muchos no podían evitar volver a entrar. It was when she was talking to Devil's Voice. Oh God, I can't believe it. Are you going to go back in and see more of the movie now? Probably, yeah. El contexto histórico del que hablamos explica por qué la gente reaccionó de tal manera a El Exorcista en los Estados Unidos de los años 70. Pero ¿por qué impresionó tanto a todo el mundo? ¿Por qué funciona después de tanto tiempo? ¿Por qué 34 años después de su estreno, un nene a miles de kilómetros de distancia tuvo la misma reacción que esos espectadores en los 70? Sintiéndose completamente aterrorizado, pero con un fuerte impulso de seguir mirando. La respuesta tiene que estar dentro de la película misma. El Exorcista toca temas que son universales para el ser humano: la pérdida de la fe o la esperanza, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y representa estos conceptos de una forma tan magistral que logra captar la atención de cualquiera. Hagamos un análisis del comienzo de la película y lo vamos a poder ver. Esta primera secuencia a simple vista parece completamente alejada del resto, y en realidad establece el ambiente y los temas que van a predominar en todo el film. El primer plano es un cielo en blanco y negro que de a poco se funde en color para tomar un rojo ardiente. Estamos en el norte de Irak, en una excavación arqueológica. Ahí vemos al padre Merrin, quien va a ser el principal encargado del exorcismo en el que el padre Karras va a asistir. Le informan que hubo un hallazgo y cuando Merrin va a ver, descubre una pieza que le llama la atención. Por su reacción parece saber que se trata de algo peligroso. Aún no lo sabemos, pero esa pieza es la cabeza de una estatuilla del demonio que va a poseer a Regan. En esta película no se menciona su nombre, así que nos vamos a referir a él como el demonio. Después vemos a Merrin que con una mano temblorosa agarra una pastilla para tomarla. Es un hombre mayor con una salud frágil. Lo acompañamos mientras camina por los alrededores y donde sea que va se encuentra con miradas poco amigables y un ambiente donde siempre hay algo que indica un mal augurio. El mal lo está rodeando, lo persigue donde sea que vaya. Finalmente llega a las ruinas donde se encuentra con la estatua del demonio que aparece eclipsando el sol, reflejando la lucha entre la luz y la oscuridad.
Merrin se acerca un poco más. Dos perros se pelean a unos metros. La cámara enfoca la estatua para que los ladridos y gruñidos se conviertan en su voz amenazante. Tenemos el plano del enfrentamiento del cura y el demonio mientras sopla el viento. La imagen se funde en ese cielo de un rojo infernal y el sonido de una turbina de avión nos lleva a la ciudad de Georgetown. Nos acercamos a la casa donde Regan vive con su madre Chris. Ella escucha un ruido y va a revisar el cuarto de su hija. Cuando llega, la ventana está abierta, dejando entrar el viento. El demonio ya está en la casa. El resto de la película extiende y profundiza estos temas, retomando imágenes que vimos en esa primera secuencia. Así, el exorcista logra introducirnos en su mundo y presentarnos sus ideas, no apurándose a llenarnos de imágenes gráficas para tener un shock instantáneo, sino dejando que de a poco el espectador se sumerja en la atmósfera que crea la película. Nos muestra una relación muy tierna entre una madre y una hija, para después ver cómo esa niña es poseída por una fuerza desconocida y transformada en un ser malvado y violento. Conocemos a Demian Carras, un cura cuya fe está en medio de una gran crisis. El actor Jason Miller hace un excelente trabajo transmitiendo la fragilidad del personaje, pero también dejando ver su ira contenida. La ira y la falta de fe del personaje son su gran debilidad. En un momento, Carras está en una estación y un hombre le pide unas monedas. Father, could you help an old altar boy? I'm a Catholic. Después, el cuerpo poseído de Regan toma la voz de ese mismo hombre. Can you help an old altar boy, Father? O tal vez no. Nunca sabemos si realmente se escuchó esa voz o solo fue la imaginación de Carras, demostrando lo susceptible que es a la influencia del demonio, cuyos trucos logran desestabilizarlo. Dime, why you do this to me? Please, Dime, I'm afraid. You're not my mother. Isso é polícuras menos. Na pasto crevatis. Cualquiera se puede identificar con el conflicto de Carras. Los que no somos creyentes podemos vernos reflejados en esa pérdida de fe. Si no es en un Dios, en otra cosa, en el futuro, en la bondad del mundo o en uno mismo. Todos los actores de la película hacen un gran papel y Friedkin supo filmarla de una forma sublime, con planos que transmiten el terror de la situación. Es un terror inimaginable entrando al lugar que más seguro debería ser, el hogar. Es la lucha entre el bien y el mal, representados por la luz y la oscuridad, que la película plantea desde el inicio con imágenes cautivadoras y mantiene hasta el final. Son conceptos eternos que, más allá del contexto social de la época en que nos encontremos, nos interpelan. El plano más icónico del exorcista es el que muestra la llegada del padre Merrin a la casa de Regan. Está basado en un cuadro que pertenece a una serie del pintor René Magritte llamada El Imperio de las Luces. Presenta una imagen de una calle con iluminación nocturna, pero un cielo de día. Inspirándose en esa pintura, Friedkin compuso el plano más recordado de una cinta con varias imágenes gráficas, el que es usado en pósters y remeras. Es una imagen intrigante, fuertemente atmosférica, que contiene con simpleza todos los temas del film. Incluso fuera de contexto, logra evocar las emociones buscadas. Por eso fue usada para el cartel de la película. Aunque no la hayas visto, este plano dice mucho. La oscuridad, el pequeño toque de luz opacado por la neblina, representa un ambiente aterrador, pero con algo de esperanza. Es un concepto tan humano que es eterno. Ahí está la explicación del impacto del exorcista.